capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Un pasaje conocido como la pesca milagrosa. En este pasaje, el Señor Jesucristo les quiere enseñar a sus futuros discípulos la importancia de ganar almas, pero se los enseña a través de un milagro. Es como un milagro parabólico, es como si fuera una parábola, pero con un milagro que define o da peso a lo que le va a enseñar. Si, como acabamos de leer, entendemos que el Señor Jesús enseñó, pero a través de esta enseñanza, o en medio o después de esta enseñanza más bien, hizo un milagro increíble, un milagro impresionante, y esto iba a dar peso a lo que el Señor Jesús enseñó para que ellos entendieran la importancia que era ganar almas. Entonces el Señor hace el milagro tan tremendo en medio de todos ellos, y ellos iban a entender posteriormente lo importante que era el mensaje que el Señor quería transmitirles, no solo en sus enseñanzas, sino también a través de este milagro, que era que ellos iban a ser pescadores de hombres. Entonces el relato inicia según el versículo 1, que el Señor Jesús estaba allí en la región de Galilea, junto al lago de Genesaret. Genesaret traduce o quiere decir como jardín del príncipe. Es una planicie fértil al pie de la ribera noreste de Galilea, rica en nogales, palmeras, higos, olivos y vides. Y el historiador Josefo dice que aproximadamente en aquel tiempo en la región de Galilea existían o vivían alrededor de 3 millones de personas. Entonces era muy fácil que cuando dice ahí que una gran multitud, el gentío, que también traduce como una gran multitud o una muchedumbre, se agolpara. En esta región había muchas personas, y el Señor Jesucristo escogió este lugar para iniciar, por decir así, su ministerio público. El primer milagro registrado en la Biblia, Juan 2, está en Caná, las bodas de Caná de Galilea, y fue allí donde el Señor empezó su ministerio y después se fue extendiendo. Pero es un poco llamativo que no escogió Jerusalén, ¿cierto? Tal vez, pero no, allí en este lugar donde él empezó, fue un lugar estratégico, y ya el Señor tenía mucha fama, y cuando escuchan que el Señor viene, sale la muchedumbre, la cantidad, la turba de personas a escuchar el mensaje de Dios. Dice ahí también que ellos, en el versículo 1, se agolpaban
sobre él para oír la palabra de Dios. En este tiempo había hambre, había necesidad. Recordemos que la palabra de Dios se leía en la sinagoga, pero lastimosamente las personas de este lugar no querían algo más genuino. Así era la palabra de Dios, pero no sabemos de qué forma más bien se la estaban transmitiendo a aquellas personas en la sinagoga, o tal vez el ejemplo no era suficiente. Cuando escucharon al Señor Jesucristo notaron que era muy diferente. De hecho, algunos dijeron, porque es que Él no enseña como los escribas y fariseos, enseña como alguien que tiene autoridad, porque venía de parte de Dios. Entonces había hambre, sed por la palabra de Dios, y el gentío se agolpaba a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Esto también trae de pronto aplicación a nuestra vida, hermanos. El deseo, el ánimo, y qué bueno cuando encontramos a alguien con deseo de escuchar la palabra. Qué bueno, hermanos o hermanas, cuando le dicen, hay una amiga que nos escuchó y quiere que vayamos a compartirle, o hay un amigo que hay que compartirle el evangelio. Qué bueno cuando esa persona se dispone a escuchar la palabra, y así estaban esas personas dispuestas a escuchar la palabra de Dios. La salvación de almas, el Señor lo compara con una pesca, según lo que acabamos de ver, y el Señor iba a morir más adelante. El Señor iba a dejar su iglesia, pero era necesario que esa iglesia predicara primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, después se extendiera. Muchos predicaron en la India, otros en Macedonia, lo que es hoy en día Europa, y hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el Señor, sabiendo que Él iba a partir un día de esta tierra y que iba a comisionar un grupo de personas, tenía que hacerlo de una forma contundente para que ellos entendieran el mensaje de salvación y para que con la misma importancia lo transmitieran. Una vez un predicador llamado Moody vio un cuadro y le gustó ese cuadro, porque en el cuadro había un ambiente como de una tormenta y una roca, y encima de la roca había una cruz y una persona aferrada de la cruz para salvarse de esa tormenta, de esa inundación que estaba alrededor de él. Pero enseguida vio un cuadro que le gustó más, porque era el mismo cuadro, pero con la misma tormenta, el mismo ambiente, la misma roca, la cruz, y estaba este hombre aferrado a esa cruz para salvarse de la tormenta, pero con la otra mano estaba tratando de rescatar a otro que también se estaba ahogando. Y yo creo, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de seguir pensando de esa forma. El Señor un día nos rescató, nos dio una nueva vida, nos salvó de que pereciéramos, tanto física y posteriormente eternamente. Pero no nos podemos conformar con ser salvos, sino también extender la mano a aquel que también necesita de la salvación. El Señor enseñó este principio grande a los discípulos con tal vehemencia en este milagro, que también quiere que nosotros lo miremos de esa forma. Salvar almas es tan importante, hermanos, para nuestras vidas. Muchas veces queremos que el local de la iglesia se llene, en todo lugar es obvio que queremos eso, porque la idea es que muchas personas se salven, pero nosotros no accionamos o no hacemos nuestra parte porque no le damos la importancia a las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba de aldea en aldea predicando la palabra, enseñando la palabra, tratando de por todos los medios que alguna persona se salvara. De hecho, en Juan 4, Él dice que le era necesario pasar por Samaria. Le dice a los discípulos, y sabemos por el relato que los judíos y samaritanos no la iban entre sí por sus diferencias que tenían en cuanto a la cultura. Pero el Señor habla con una samaritana, la cual es salva a través de la palabra del Señor. Y esta mujer va a un caserío y también les comenta el testimonio por el cual ella fue salva, y estas personas también terminan siendo salvas a través de la obra de Cristo Jesús. Ahora,
Algo también que llama la atención, hermanos, es que el Señor fue a la orilla del lago de Genesaret, buscó unos pescadores. El Señor no fue tal vez a los escribas, fariseos, a aquellas personas que conocían la Escritura grandemente, que la trazaban muy bien, pero escogió personas. Si vemos el libro de los Hechos, ¿qué dicen sobre Pedro y sobre algunos discípulos? Conocían que eran personas del vulgo, comunes y corrientes. O sea, ¿cómo así? Pero esas personas no tienen ni estudio. De hecho, conocemos por la Escritura tal vez parte de la vida de algunos discípulos, de algunos de aquellos 12, pero hay varios que ni siquiera sabemos de ellos relativamente. 5 o 7 de ellos casi ni se mencionan, una que otra vez. Personas comunes y corrientes. De hecho, hay personas que han dicho, escritores, que tal vez habían unos de esos discípulos del Señor que ni siquiera sabían leer y escribir. Y esto debe motivar nuestras vidas, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos: vaya usted y predique, usted que tiene estudio, usted que está en la universidad, usted que hizo un instituto, usted que es importante estudiar la Escritura. Sí, gloria a Dios. Académicamente estar preparados también es muy importante, no quiero decir que no es bueno, pero el Señor le plació utilizar a personas comunes y corrientes como usted y como yo, hermanos, con diferencia de edades. Porque muchas veces Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Y al que Dios llama lo capacita. Y al que Dios capacita lo envía. Y al que Dios envía lo respalda. Estas personas entendieron eso. Simplemente obedecieron al Señor. Hermanos, hermanas, no pongan límite su edad. No pongan límites, que no conozco mucho de la Escritura. Si no conoce mucho de la Escritura, pues léala. Pero capacítese en la palabra, capacítese en el tiempo de oración. Los jóvenes no pueden decir: es que yo estoy muy niño y no puedo. Si usted conoce la Escritura, va a tener que compartir. Y si conocemos al Señor, si un día fuimos rescatados por el Señor, tenemos que contar que un Dios vivo y verdadero cambió nuestra vida. Y así como lo hizo con nosotros, ellos pueden llegar también a los pies del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, cuando vemos que el Señor pasa por la orilla de un lago y escoge a unos pescadores comunes y corrientes sin estudio, eso nos debe dar ánimo. Porque al fin y al cabo, el poder que nosotros tenemos es nulo. El poder viene del Señor. Usó a personas comunes y corrientes para que salvaran almas y transformaran este mundo. La iglesia de entonces, cuando nació, puso este mundo de cabeza. La gente no entendía. ¿Quiénes son estos? Que ni siquiera son preparados, y miren todo lo que están haciendo, porque era el Señor actuando a través de personas que se dispusieron en la obra del Señor. Versículo 2 dice: y 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Ellos, hermanos, llegan, según lo que vemos en el relato, toda la noche pescando. Estaban allí pescadores profesionales, sabían de su labor, estaban lavando ya sus redes. Ya era tiempo de descansar, extenuados, cansados, frustrados, porque no pescaron nada. Ellos sabían, Pedro sabía, no sé, ellos tienen cierta experticia, cierta astucia, son en su labor, su experiencia hace que ellos entiendan dónde hay peces y dónde no. Y ellos salen, pero llegan sin nada en la barca, con la barca desocupada, lavan sus redes.
ya están cansados. Pero entra en escena nuestro Señor Jesucristo. Y miren el versículo 3 lo que dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la orilla a la multitud. Hay varias cosas aquí que notar, hermanos. Primero, el ambiente. Esto era un ambiente pintoresco, un ambiente como para hacer un cuadro. La multitud estaba allí en la orilla, una gran cantidad de personas, tantas que el Señor le tiene que decir a Pedro: Pedro, quiero usar tu barca, córrala para allá, y la usa como púlpito, y el Señor se sienta como el maestro que es y enseña la palabra. Y me imagino la serenidad del mar a esa hora, tal vez de la mañana, es lo más obvio. La elocuencia de nuestro Señor Jesucristo, su palabra contundente, las personas ahí en la orilla, atentas, en silencio, todos escuchando lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Era algo hermoso, pero ahí algo también hay que apuntar, hermanos, que Pedro se despojó de lo que tenía. El Señor le dijo: Pedro, préstame tu barca. Y Pedro puso a disposición la barca de él al Señor. Pedro puso a disposición su tiempo, su cansancio, su vida. La verdad, esa embarcación de Pedro era la fuente de él. Con él se sostenía su familia, el futuro de él, materialmente hablando, dependía de esa embarcación, y él se despoja de eso para que el maestro enseñe la palabra. En la tercera carta de Juan, dice algo también sobre una persona. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: el anciano Agabo, Juan describe a Agabo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúe su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí el apóstol estaba elogiando a este hermano de este lugar, de esta iglesia, que se despojaba de lo suyo, que servía con sus bienes, que ayudaba a la obra, y el nombre de este hombre quedó escrito en la palabra de Dios para que la iglesia también tuviera respeto y muchos siguieran el ejemplo de este hombre. Así mismo, hermanos, nosotros muchas veces decimos que todo lo que tenemos del Señor, pero es cierto, hermanos, nuestra casa, nuestro vehículo, nuestro tiempo, ¿es del Señor o es de nosotros? O es mío y yo se lo presto al Señor, o es del Señor y yo lo administro. ¿Cómo es? Porque muchas veces, hermanos, queremos que la obra crezca, que personas se salven, pero no disponemos nuestros bienes al servicio del Señor, y queremos que todo mejore. Pero ¿cuál es la idea? Aquí vemos un claro ejemplo. Este hombre Gallo, pero también este hombre Pedro, dispuso su barca para que el Señor llevara el mensaje de salvación. Ahí mismo, siguiendo nuevamente en Lucas, versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, digo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Aquí el Señor empieza a darle una lección de obediencia a Simón Pedro. Primero, hay algo que resaltar también. Mire, el Señor trataba a sus discípulos como amigos, como hermanos. Pedro tuvo la oportunidad de expresarse. Era cierto lo que Pedro estaba diciendo: Señor, toda la noche hemos trabajado, ¿cierto? Estamos cansados, estamos agotados. Y el Señor no lo recriminó. El Señor no le dice: cállese Pedro, tráigame eso. No, al contrario. El Señor en su sabiduría no le dice nada, pero Pedro se expresa ante el Señor. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, hermanos. Hay detalles, hay palabras en la Escritura que muchas veces le pasamos por alto y no entendemos que el Señor quiere tener comunión con nosotros como un real amigo. Y a veces lo vemos encumbrado en las nubes solamente como un juez y no como lo que realmente Él es en su totalidad. Pero aquí Pedro dice: Señor, estamos cansados. Señor, estamos trasnochados. Eso es lo que Pedro le está diciendo: Señor, estamos fatigados. Pero es que la matemática del Señor es muy diferente a nuestra matemática. Todo número multiplicado por cero da ¿qué? Da cero. Pero con el Señor no es así. Y si quiere, veamos Isaías 40:29. Isaías 40:29 dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es que estoy muy cansado, no alcanzo a ir, no puedo servir porque el Señor entiende que estoy agotado. El Señor da fuerzas, hermano. El Señor multiplica las fuerzas. Pedro le dijo: Señor, estamos cansados. Era mentira, era verdad. Estábamos fatigados. Pero simplemente el Señor le dice algo: boga mar adentro. Boga mar adentro. Y también, hermanos, no olvidemos, muchas veces nosotros nos cansamos y nos fatigamos más cuando se tiene que responder ante la obra del Señor. Cuando tenemos las actividades normales, seculares, no nos cansamos tanto o no hay tanta excusa. Pero cuando estamos en las cosas que tienen o conciernen con el Señor, sí tenemos muchísimas excusas. Pero cuando nos disponemos también para la obra del Señor, el Señor multiplica las fuerzas. Pero también el Señor le da una encomienda, le da una orden: boga mar adentro. Mar adentro. Mar adentro hay peligros. Mar adentro es más difícil. Mar adentro hay tormenta. Mar adentro pueden pasar muchas circunstancias. Y hermanos, hablando nuevamente de la evangelización o de compartir el Evangelio, el Señor quiere que vayamos mar adentro. El Señor quiere que extendamos nuestros linderos de creyente, no solo en el local, con los vecinos, con nuestra familia, con el Señor de la tienda, con el policía, si es posible, que extendamos, que vayamos mar adentro. Eso es lo que el Señor quiere. Miren, el Señor le está enseñando a Pedro cómo es que él iba a ser pescador de hombres, y se lo enseñó a través de un milagro. El Señor de la misma manera nos está enseñando hoy a través de la Biblia, a través de este milagro. Ellos tenían que sentir el peso. Pedro después tuvo que entender todo lo que el Señor le enseñó a través de ese milagro. Yo creo que Pedro se sentaba a reírse y a decir: claro, el Señor tiene razón, ahora entiendo claramente lo que el Señor me quiso. Sí, era un milagro literal, ellos lo vieron, pero detrás de ese milagro había una enseñanza espiritual profunda de cómo ir por los perdidos. Tenemos la misma comisión, mis hermanos. Debemos de ir por aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Versículo 6. Nuevamente una frase interesante: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Y habiéndolo hecho,
Ellos hicieron la parte. Señor, estamos cansados. Señor, estamos fatigados, pero en tu nombre yo echaré la red. Señor, yo hago mi parte. Eso es lo que me pide, yo lo voy a hacer. Aunque esté cansado, voy a ir. Fue y echó la red. Y ellos entendieron que la hora, en la omnisciencia del Señor, Él sabía dónde estaban los peces. Y en la omnipotencia del Señor, Él trajo los peces donde ellos estaban ubicados. Es así como funciona. El Señor es el que hace la obra, el Señor es el que transforma, el que cambia. El día de mañana no podemos decir, ese lo salvé yo, es que yo fui el que hice. No. Nosotros tenemos una función, tenemos que capacitarnos, obedecer al Señor, pero el Señor es el que hace la obra poderosa. El milagro, la transformación es de Él. Hace poco hablaba con los hermanos el jueves, con las hermanas, de una conversión de una hermana en cierto lugar. Y esta señora llegaba a escuchar el mensaje a la iglesia, al local de la iglesia, y ella le empezó a pasar que normalmente ella llegaba y empezaban a cantar un himno y se quedaba dormida. Y cuando cantaban el último himno, antes de irse se despertaba. Y así pasó durante tiempo. Entonces los hermanos, preocupados por la salvación de esta dama, oraban y ellos pues pensaban, qué triste sería si ella falleciera, no ha aceptado al Señor, no es una hermana, ¿no? Bueno, esto, hasta que un día ella en su cuarto, cerrando la puerta, volteó y vio nuevamente un crucifijo que mantenía de costumbre. Cuando empezó como a apreciar los clavos que estaban atravesando los pies de ese crucifijo, cayó de rodillas y empezó a reconocer lo que el Señor había hecho por ella. Obviamente ella buscó orientación en la palabra y entendió claramente con exactitud lo que Cristo había hecho por ella. Le entregó su vida al Señor y es una hermana fiel en esta iglesia. Entonces los hermanos por un momento pensaban, no, ¿será que hemos perdido el tiempo? No, es que el que hizo la obra es el Señor, el que hace la obra es el Señor. Y tal vez Pedro no entendía, pero al menos algo sí tenía Pedro, que hacía caso. Y empezó también a pasar algo. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí vemos dos cosas, una cosecha. Primeramente, las redes representan el mensaje, el evangelio, obviamente los peces, las almas que hay que rescatar, y esta barca era el lugar donde se reunían. Entonces es como cuando crece el número de creyentes, cuando empieza una iglesia a formarse y empiezan a crecer y a crecer, vienen también los problemas, vienen también las redes que se rompían y la barca se hundía. Pero hermanos, ni la red se rompió, ni la barca se hundió, ni los peces se perdieron, porque es que el que sostiene la red es el Señor. No se les olvide, hermanos, yo siempre les digo, hermanos, no se desanimen. En todo lugar hay dificultades. A veces desanima cuando hay personas, hay pocos en las reuniones, pero hay que seguir adelante. No se desanimen, no nos desanimemos, porque el que sostiene esa red es el Señor. Llegará el momento donde el Señor siga trabajando, orando entre todos, y va a haber más asistencia, van a haber más nuevos, más personas, pero eso lo da el Señor. Simplemente seamos fieles, permanezcamos en el Señor y no nos desanimemos. Habían dificultades. Cuando la iglesia inició, ¿hubieron dificultades o no? Hechos capítulo 6, versículo 1 nos dice que habían tanta afluencia que empezaron los griegos a decir que las viudas de ellos están desatendidas. Aquí nuestro hermano lo va a colocar. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, creció la iglesia, había abundancia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de ellos que eran desatendidas en la distribución diaria.
¿Cómo así? Ustedes tienen preferencia, atendiendo primero las viudas judías y las de nosotros no. Empezó, pero rápidamente, si ustedes leen, allí ellos tomaron en cuenta esto, hicieron un plan y unas personas fueron encargadas para servir a las mesas, para estar ahí pendientes, mientras ellos persistían en la oración y en la palabra, solucionar el problema. Hechos capítulo 15, si usted lo lee en su casa, un problema allí por el tema de la circuncisión, nuevamente que tenían que circuncidarse y tuvo que haber un concilio para solucionar el problema. Y hablando en la cultura judía era algo tremendo, o sea, no era algo tan sencillo. Es más, fue un problema no pequeño, según se menciona allí, pero también se solucionaba. Y la iglesia hasta el día de hoy, 2000 años después, sigue teniendo dificultades, pero se sigue solucionando a través de la palabra de Dios, porque el que sostiene la red es el Señor. Él es el dueño, amo, soberano de la iglesia. Hermanos, si nosotros tenemos la disposición, al menos reflejada aquí en Pedro, Señor, yo no sé, tal vez no tengo mucho conocimiento, tal vez no sé mucho académicamente, tal vez yo veo que mis años están pasando, en tu nombre voy a ir. Señor, tal vez, no sé, he tenido problemas pasados, tal vez he venido con una vida destrozada a tus pies, pero eso lo dejo atrás, pero en tu nombre voy a echar la red, en tu nombre voy a disponer mi vida, voy a tratar de hacerte fiel los últimos años de vida que me quedan. Debería ser nuestra disposición, hermanos. Deberíamos de ir por esas almas al Señor. Aquí hay una ciudad que nos espera, hay mucho por hacer. Espero que nosotros tengamos la disposición que fue reflejada en esta palabra. Como vemos, los resultados se vieron inmediatamente, porque el Señor sabe dónde están ustedes. Él nos guía. Inmediatamente Pedro, viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro no le estaba confesando al Señor un pecado personal. Pedro entendió que él era un pecador a comparación de la grandeza y soberanía del Dios Todopoderoso que estaba en su barca. Imagínese el privilegio de Pedro. Él entendió. ¿Cómo es que yo, siendo un pescador, y Pedro era un pescador profesional, junto con personas profesionales, duramos toda la noche pescando, no cogimos nada, pero viene el Señor y me dice: solo echa la red, y ya la he hecho y no la podemos ni sacar porque se rompe? Entiendo, Él es Dios, y a ese Dios Él le dio la barca. Hermanos, a ese Señor, a ese Dios soberano podemos disponer nuestra casa, podemos disponer nuestros bienes, podemos disponer de nuestro tiempo en nosotros para servir a ese Señor, pero tenemos que ser como Pedro. Miren, él reconoció. Pedro no dijo a los demás amigos: Pedro, Juan, Jacobo, venga, mire, si es lo bueno pescador que soy. Soy un pescador muy grande. No, cayó de rodillas, le dio la gloria al Señor, porque él reconoció que somos polvo, somos pasajeros. Pablo escribe la carta a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. No somos nada, somos mensajeros, pero estos mensajeros, cuando nos disponemos en manos de Dios, hermanos, realmente glorificamos el nombre de Dios. Por último, dice el versículo 10: asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese no temas se repite varias veces de la boca de nuestro Señor. Ese no temas trae tranquilidad, trae paz. A pesar de la dificultad, hermanos, de las circunstancias, el Señor está con nosotros dando ánimo. No teman. No crean que es que la barca, si el Señor está en la barca, hermano, esa barca no se hunde. Y si se hunde, el Señor nos saca. No temas, Pedro. No temas, iglesia. No temamos de predicar el Evangelio a nuestra familia.
temor sería, o tristeza más bien sería sobre nosotros si un familiar nuestro muriese hoy o prontamente, y quedar nosotros con el dolor de que no le predicamos el Evangelio y que está en un lugar de condenación. De pronto sí debíamos decir: qué miedo, pero con el Señor no hice mi tarea. El Señor nos está diciendo: no temas, cree solamente, predica la palabra, yo estoy contigo, sea fiel. No es más. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Interesante, ¿no, hermano? Ellos llegan con la pesca. Recordemos que había una multitud también. Muchos vieron el milagro. No sé si estarían todos para ese momento, pero muchos vieron el milagro, y si no, supieron de ese milagro, porque el Señor era muy conocido en ese tiempo. Llega Pedro con la barca, con la gran pesca, y cuando tenían todo para quedarse con esta bendición material, dejaron todo y siguieron al Señor. Hermanos, el Señor, eso nos habla de negación, obviamente, pero el Señor necesita que nuestro corazón sea negado para la obra del Señor. Nuestro corazón, nuestro ser. Lo material, el resto, el Señor nos dirá cómo hacer, pero Él necesita que nuestro corazón sea fiel. Cuando no hay fidelidad, hermanos, la verdad, no hay nada. No nos va a usar el Señor como realmente quisiera. El Señor necesita de redes limpias y de barcas dispuestas para ir a ahogar mar adentro y traer esas almas para su reino, para su gloria y para su honra. Que el Señor bendiga su palabra.